En materia de derechos humanos es muy transversal nuestro negocio al ámbito, al concepto en sí. Nosotros hablamos de, en Manpower hablamos de sustentabilidad del talento, haciendo como un triángulo con foco en la vitalidad, empleabilidad y agilidad del talento. Bien. En materia de empleabilidad, promoviendo diversidad e inclusión respecto de colectivos en desventaja en el mundo del trabajo. En materia de agilidad, todo lo que tenga que ver con entornos flexibles de trabajo, en particular en nuestro caso con conciliación de la vida laboral y familiar. Y en materia de vitalidad, sobre todo centrados en no discriminación y respeto por los derechos humanos, en particular el último tiempo con bastante foco en lo que es la problemática del VIH-Sida, Sí. pero podemos como consolidar el paraguas en virtud de pensar en diversidad, inclusión, igualdad de trato y por otro lado concientización y combate a prácticas abusivas de empleo, ¿no? Dentro de lo que puede ser desde la violencia laboral hasta las prácticas más abusivas como pueden ser trabajo infantil o trata de personas. Pero básicamente se trata de promover por un lado y combatir por el otro, ¿no? En materia de todos estos anclajes muy vinculados al mundo del trabajo. En materia de diversidad e inclusión, podemos decir, sobre todo si lo vemos con perspectiva desde hace más de 10 años cuando nosotros empezamos el trabajo, evidentemente hay avances. Quizás al inicio uno tenía que empezar como a explicar e instalar la temática, cosa que después cuando las agendas ya se hacen más populares o están más en la mesa de trabajo, uno no tiene que empezar a explicar desde el porqué la apuesta o el valor de la diversidad e inclusión. Al inicio se trataba solo de una agenda quizás de compañías más grandes, multinacionales o grandes compañías nacionales, o respondiendo a directrices globales o en virtud de impronta de la propia organización. Con el tiempo esto ya se traduce en agendas que tienen alcance más allá de las grandes compañías, a compañías medianas y más chicas. Empiezan a saber de qué se trata, un rango de compañías más chicas que para el que antes no aparecía el tema ni siquiera en la escena. Lo tienen más claro como demandas de sus propios grupos de interés, entienden las compañías cada vez más que es una forma de entender a sus propios públicos, ¿no? De todos modos todavía queda mucho por hacer, porque incluso, aunque yo siempre quiero ver el vaso medio lleno y entiendo que hemos avanzado, pero sigue habiendo ruido en cuanto a veces entre el compromiso con el deber ser desde lo que digo que hago y el paso real a lograrlo, ¿no? Es decir, más allá de que sin duda hay avances y ya es una agenda por todos conocida, todavía a veces entre los compromisos declamados y la acción cuesta. Hay compañías donde a veces hay convicción desde el poder de decisión y hay muchas dificultades en el hacer cotidiano en las organizaciones. A nosotros nos gusta tratar esto como, siempre decimos, no como un lecho de rosas, que se sepa que apostar vale la pena, que hace más competitiva la organización, que crea mejor ambiente de trabajo, pero que no todo va a ser fácil. Y entonces en el recorrido a esa apuesta aún hay, como hay mucho, es una agenda que lleva a jugarse muchos prejuicios o preconceptos, aún todavía hay dificultades y resistencias, con lo cual te diría, estamos mucho mejor que hace 10 años, esto no solo se trata de agenda de grandes compañías, en el ejercicio vamos aprendiendo todos, aún hay mucha dificultad y todavía hay doble discurso para, más allá del compromiso declamado o el tilde, ir a verdaderos procesos de inclusión. Yo creo que hay casos y casos. Hay compañías donde uno ve un genuino compromiso y un entendimiento de que agrega valor y que hace a la competitividad de la organización y que le da un valor diferencial. Hay quienes encuentran en eso no solo parte de su ADN, sino realmente entienden que los distingue y que puede ser un valor diferencial. Y hacen toda la apuesta del proceso que vale la pena.
así como hay otros que no, pero sí ya hay quien no solo aquello que dice lo hace parte. Pero también encontrás otros casos, incluso compañías grandes que dicen apostar a la diversidad y no hay mujeres en posiciones de decisión alta, que compañías que a su vez le venden a un público femenino que decide sobre sus productos, y no hay mujeres decidiendo en los cargos altos en esas compañías, y se dicen compañías diversas. Todavía pasa, ese ruido está. O sea, ahí hay una inconsistencia. Por eso creo que también, como charlábamos hace un ratito, es esperanzador que hay un entendimiento más profundo, un clic de estos contenidos como apuestas de valor diferencial muy vinculadas al negocio, pero todavía ruido en el camino, en el sentido de que hay algunos que todavía sigue siendo una declamación más que una realidad. Por ejemplo, en estas cuestiones, porque si es verdaderamente hace sentido a la compañía, hacia tu ADN, da valor a diferenciar en tu negocio, ¿cómo puede ser que no tengas mujeres decidiendo en altas posiciones, sobre todo en compañías que producen para mujeres, ¿no? Es, digamos, una forma de mencionar donde aún resta mucho por hacer. Pero la verdad que, sobre todo en lo que hace a procesos de inclusión de personas con discapacidad, que nosotros venimos trabajando hace tantos años, se ve un avance muy interesante. Creo que para nosotros hizo sentido así porque en realidad nosotros empezamos como apostando también por su momento después de 2002 o 2003 por directrices globales, pero a partir de un entendimiento del valor local que tenía apostar por una mirada de una gestión responsable del negocio, evolucionando después hacia sustentabilidad, y a partir de empezar a demostrarnos a nosotros mismos el valor de ese recorrido, sobre todo en virtud de la relación, de la identificación y la apuesta a la relación con nuestros grupos de interés, ese propio camino de pensar a la compañía en relación con los otros y en apostar a ser mejor, incorporando a los otros en la toma de decisión, o por lo menos a sus expectativas, a sus intereses, nos llevó casi naturalmente a decir, bueno, esta área que nos ayuda a pensar el negocio de un modo responsable, a hacer el negocio sustentable, lo hace, te diría, casi como picando cabezas todo el tiempo en virtud de pensarnos articulando el negocio con otros y para otros. Fue casi un camino natural de decir, bueno, podemos pensar en gestionar los asuntos públicos de la organización desde la mirada de la sustentabilidad y abordar formalmente la planificación y la gestión de la relación con el gobierno, con las cámaras, con los ámbitos, con las universidades, con los ámbitos de interacción de públicos externos desde esta mirada y desde esta madurez que llevaba el camino, porque el abordaje de los asuntos públicos lo asumimos en el 2008 y la dirección de sustentabilidad pasó a ser tal en el 2012. Entonces, para nosotros ha sido, como me parece, como muy fundado, consciente y grato el que todo ha sido gradual y un recorrido muy pensado desde la dirección de la compañía, te diría casi desde la mesa de dirección, ¿no? Desde el número uno con sus reportes directos, porque en realidad mi posición tiene, o sea, yo en particular tengo la gratificación de sentirme siempre que el área y el equipo y el valor que nosotros agregamos es muy reconocido y demandado por los otros directores, no solo por el líder de la organización, que siempre ha sido mi jefe, sino también por mis compañeros, los otros directores. Es decir, no sé si fue por cómo se fue dando, yo creo que eso ha sido un poco el identificarte como un actor relevante que te ayuda a construir con una mirada que te hace reflexionar sobre el modo que haces negocios y te agrega valor. El que el otro sienta ese acompañamiento hizo que después naturalmente en la mesa de dirección los otros demanden tu acompañamiento, o sea, te desafíen a ir un poco más. Lo que nos pasa, nosotros parece que hay muchas cosas que son tan natural que casi, si bien hay siempre un espacio de planificación, también hay una cosa como natural, ¿no? Es como un ida y vuelta, porque el otro te va descubriendo por dónde le agregas valor y entonces después ya no puede concebirse de otro modo que no sea pensando la compañía en la mesa de dirección juntos. Eso se dio
muy como gradual y de la mano y como con una lógica que nos llevó al punto en el que estamos, me parece. Nosotros empezamos en 2007, la realidad es que siempre a mí me gusta contar que el origen fue, era una de las bajadas de los lineamientos corporativos que la organización se daba con un compromiso desde un VP, digamos, con un involucramiento en el ACNUR, en el board de OIM, una cosa con mucho anclaje corporativo global, que cuando bajó primero nosotros como que conversando nos dio cierta extrañeza, como que no lo sentimos propio, y al inicio no estuvimos convencidos, como la organización siempre le da al líder local la posibilidad de tomar y hacer suyo en la medida que lo valora y cree que va a poder incidir o ser útil, o no hacerlo, digamos, no es que todo lo que nos bajan tenemos que llevarlo adelante. La realidad es que el camino inicialmente se dio porque nuestra propia gente nos lo pidió, porque hubo una sucursal que concretamente empezó a relacionarse con las organizaciones de sociedad civil que trabajaban con refugiados vinculados al ACNUR, y a nosotros eso nos terminó como de legitimar el círculo. El puntapié inicial fue el decir, te lo pide la corporación y tu gente te está indicando que este es un camino valioso. Si no, no sé si lo hubiéramos tomado desde entonces y con esa impronta, porque ahí ya tenés la materia prima de la gente que como voluntaria quiere acortar la brecha al mundo del trabajo de los refugiados. La relación con ACNUR se fue profundizando también en función de las organizaciones de sociedad civil que lo acompañan, la Comisión Católica para las Migraciones, en un tiempo fue Fundación Mirar. Entonces estas organizaciones más de base son las que nos permiten el día a día de trabajo, y en general a nosotros lo que nos pasa con esta causa en particular es que cuando vos ves que hay como les decía, un número importante de voluntarios que lo adoptan como su causa, es decir, nosotros tenemos más allá del trabajo profesional desarrollado a partir de la consultoría en diversidad e inclusión, voluntarios que les interesa más el trabajo con jóvenes, otros el trabajo con mujeres, tenemos gente que quiere trabajar por las oportunidades para los refugiados. Hay sucursales que pusieron sus días de entrevista, que esa es su causa, y eso para nosotros es muy motivador, porque entonces no tiene techo cuando vos tenés gente que está ahí dedicada. Y entonces todos estos años ha tenido como una gimnasia muy habitual del trabajo de estos equipos que han elegido esta como su causa, de desarrollo de talleres, de actividades de mejora de la empleabilidad, de proceso de entrevista, de logro de oportunidades, y ahora estamos en una instancia con ACNUR pensando en retomar, como en un momento hicimos, desayunos, encuentros con empresas clientes para sensibilización y difusión de la temática, porque en función de todo esto que está ocurriendo hay más interés, entonces por lo menos para que se entienda más quiénes son los refugiados en Argentina, qué características tiene la población refugiada en Argentina, porque en realidad hay mucho más para hacer a nivel refugiados latinoamericanos que quizás los sirios, o las poblaciones que ahora estamos viendo más en virtud de lo que pasa en Europa. Pero es un camino valioso, de interés. Nosotros creemos que hay otras poblaciones, otros grupos en los que focalizarse con mayor intensidad, porque hay deudas mayores en Argentina. Entonces, a nosotros siempre nos interesó tenerlo dentro de las posibilidades, pero con la importancia que tiene la problemática de los jóvenes en Argentina, todo lo que podemos hacer por las personas con discapacidad, lo que aún falta para lograr oportunidades cuando pasás cierta edad, para los mayores de 45, o las mujeres cuando dejan un tiempo el mercado de trabajo por los hijos y quieren volver, es uno de los grupos en los que hacemos foco, pero para nosotros, si bien es muy interesante, no es prioritario en términos de alcance, porque hay demandas como más urgentes o deudas en Argentina más importantes. A mí en particular me preocupan mucho más los jóvenes de bajos recursos, porque yo quiero un futuro distinto para los jóvenes o los que tienen la edad de mis hijas, que pueden ser sus compañeros, jefes, proveedores. A mí en particular me impacta más la problemática de los jóvenes, ¿no? Más allá de todo lo que hacemos por las personas con discapacidad y demás, creo que debería ser un tema, bueno, por algo los candidatos están hablando tanto del primer empleo y demás, ¿no? Me parece que todavía falta mucho en términos de empleabilidad y empleo para los jóvenes que están en desventaja en Argentina, y por una cuestión de contexto local, dentro de todos los grupos, esa debería ser nuestra prioridad.